Buenos días a todos. En primer lugar, agradecerle a Tegrus la posibilidad de exponer una serie de reflexiones que yo, a lo largo de mi larga vida ya en el tema de tratamiento de residuos, más de 26 años, llevo actuando. Siento de verdad que, como otras ediciones, no esté Julián aquí. Parece ser que su salud está un tanto deteriorada y desde aquí públicamente pues le deseo que se recupere si es posible, o por lo menos que su ánimo no decaiga. Muy bien, se lo transmitiré. Bueno, como os digo, yo casi todos me conocéis porque llevo ya muchos años. He sido director técnico y de ofertas del Urbaser, del grupo ACS, ahora antes de Dragados, durante muchos años. Y bueno, poco a poco me voy retirando de las acciones directas por culpa de la edad, o gracias a la edad. Y en principio, pues cuando Ategrus me pidió alguna idea sobre preparar las ponencias de estas conferencias, pues se me ocurrió esta de la que voy a hablar al final. Dice el refrán que más sabe el diablo por viejo que por diablo, y a lo mejor pues eso es lo que me pasa a mí, que llevo ya tantos años y me ha tocado vivir una época bastante impresionante del tratamiento y el cambio de mentalización y de acción de los residuos sólidos urbanos. Allá en los años 80 y tantos, 85, 86, pues yo incluso recuerdo haber ido con camiones recogiendo bolsas de basura que había por las cunetas de las carreteras. Eso, gracias a Dios, ha desaparecido. Había más de 8.000 vertederos incontrolados en España, que han durado bastante más tiempo del deseable. La incorporación a la Unión Europea significó un cambio radical con ayudas económicas muy fuertes de los fondos de cohesión, que nos ayudó a cambiar por completo esa perspectiva que teníamos. Poco a poco fueron desapareciendo los vertederos incontrolados y poco a poco fueron cambiando también y apareciendo nuevas plantas de tratamiento de residuos. Sin embargo, tengo que decir que fue una pena que desaprovecháramos esas oportunidades que teníamos con ayudas financieras muy fuertes, porque por razones que luego explicaré un poco de mi manera de ver, se perdió el objetivo. La jerarquía de residuos que ahora mismo la directiva nueva ya pone oficialmente, directamente, ya se hablaba en el 5º programa marco de la jerarquía de residuos, pero que no estaba determinada oficialmente en la legislación. Y aunque estaba prevención, reducción, reciclaje, valorización energética y vertedero, pues cuando llegaban la mitad y la mayor parte de las ofertas y de los estudios, se saltaba tranquilamente de la valorización energética y se pasaba de unas plantas de reciclaje y compostaje a plantas al vertedero. Y claro, la consecuencia real es que solo unas poquitas plantas e instalaciones aceptaron y se aplicaron al tema de completar esa jerarquía de residuos mediante la acción de plantas integrales de tratamiento, y de lo cual les hablaremos luego un momentito, y que son las que de verdad complementan la acción de reciclaje y de recuperación de materiales con la recuperación de energía, y cuya consecuencia final es tener una cantidad a vertederos muy pequeña. Bueno, se perdió esa oportunidad, como digo, solamente, como veremos luego, solo hay unas 10 plantas incineradoras de tipo integral en España, y seguimos, como ha dicho Oriol, tirando el 70-74%. No porque lo diga Oriol, son datos oficiales. Si os preocupáis de mirar el libro del medio ambiente en España del 2010 del Ministerio del Medio Ambiente Rural y Marino, allí aparece perfectamente, autonomía por autonomía y planta por planta, las cantidades que se reciben en las plantas y que además van a vertedero. El porcentaje real es del 74%. 74%, yo le he dicho 70, sí. 74% haciendo los números concretos, que todavía tiramos a vertedero. Pero lo gordo y lo más horrible es que más de 8 millones de toneladas van directamente a vertedero sin ningún tratamiento. Más de 8 millones, es el 35-36% de nuestros residuos van a vertedero. Y sí, muy bien, tenemos, como veremos ahora, un montón de plantas donde entran los residuos, pero el 55-60% va de rechazo de vuelta hacia el vertedero, porque no tenemos las instalaciones de tratamiento de ese rechazo, más que en unas cantidades muy pequeñas. Bueno, eso, yo como os digo, pensando un poco toda esta situación, pues yo no salgo de mi perplejidad, os digo sinceramente, y cada año que pasa más perplejo todavía, porque se dan 3 circunstancias. La primera circunstancia es, tenemos legislación,
Tenemos una legislación, como ha indicado Oriol, extraordinaria. No hay ningún campo de la actividad industrial o comercial del mundo que tenga una regulación tan exhaustiva como en el tema de residuos. Ninguna. La última aprieto de tuerca es la Directiva 2076, traspuesta por el Decreto Español el 22 de 2011, donde ya se cambia por completo el panorama y la orientación del tratamiento de residuos y teóricamente obligará a que todas las comunidades tengan que adaptar primero al Plan Nacional de Residuos, luego las comunidades autónomas con sus programas y los municipios también con sus programas y sus planes. Entonces, eso va a significar un cambio drástico en el tratamiento de residuos. O sea que la legislación es impresionante, tanto en organización como en objetivos, como en límites de emisiones. Segundo, tenemos tecnologías. Tenemos unas tecnologías fenomenales, pero fenomenales de tratamiento para valorización energética de residuos que cubren todo, tanto la calidad de la combustión como la calidad de la limpieza del aire y del agua que vaya luego después de salir a la atmósfera. Ahora mismo en España y en Europa pues hay 6 o 7 tecnologías de tratamiento de valorización energética de residuos perfectamente seguras, perfectamente fiables, que llegan a eficiencias por encima del 85%, que cumplen los límites de emisión de la atmósfera por debajo de los límites que exige la ley, que es, como os decía antes, son los más restrictivos, solo los límites oficiales, son los más restrictivos de ningún tipo de instalación industrial, y luego, como luego las plantas tienen que cumplir esas garantías, no pueden trabajar en los límites esos, sino que trabajan por debajo inclusive. Y tenemos residuos, como os acabo de decir, a manta, para poder tratar. Y sin embargo, pues nuestro porcentaje de tratamiento es del 8, del 9% de valorización energética. Ahora veremos un poco los datos oficiales y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Bueno, pues es lo que os decía, que yo estoy absolutamente perplejo de decir, bueno, algo tendremos que hacer, porque es que la situación actual no puede defenderse ni por relación con Europa ni por las necesidades actuales que tenemos de tratamiento. Yo voy a utilizar algunos datos del estudio de RESA, que les doy la enhorabuena públicamente porque el estudio del IDAE es muy bueno y puede servir de base para, si de verdad quisiéramos hacer algo, poder servir de utilidad. También los compararé un poco con un estudio que ha hecho AEBERSU, que es la Asociación de Incineradores de España, donde se ve que más o menos los números bastante coinciden. Y coinciden con otro estudio de FEFAC, que es una consultora holandesa, que tiene un estudio de posibilidades de potenciales y más o menos aceptan. O sea, que quiere decir que los 3 estudios más o menos se marcan en situaciones similares. Raseando balón, viendo un poco los temas concretos, ahí tenéis un poco los datos del Ministerio de Medio Ambiente, de plantas de distintos tipos, 2007, 2008, 2009. O sea, estamos más o menos en unas plantas de clasificación de envases, 90 plantas, 95 plantas, tenemos 52 provincias, pues quiere decir que de envases hay suficiente, una cantidad bastante fuerte, aunque con la cantidad que se aplica a esas plantas anda alrededor de las 600.000 toneladas, no más. Plantas de triaje y compostaje, 62, las variaciones ahí están casi las mismas que había en el año 2007. Plantas de biometanización, somos casi la potencia mayor de Europa en plantas de tratamiento de biometanización, tanto en cantidad como en cantidad por unidad de planta. Plantas incineradoras 10, ahí está parado todo, desde tiempo. Solamente la planta de Mallorca ha logrado poner 2 líneas nuevas ahora en el 2010. Y vertederos, pues 147 vertederos, pues bueno, quiere decir que hay una cantidad de vertederos, aquellos 8.000, que la acción es fuerte. El problema es que donde estamos cojos, como veremos ahora, es en el tema de la valorización energética. Ahí tenéis por comunidades, como se ve, hay 11 comunidades autónomas que no tienen ninguna planta de tratamiento de residuos de valorización energética. Todavía queda una comunidad, que es Aragón, que prohíbe la incineración de residuos sólidos urbanos, oficialmente. Sin embargo, ha autorizado una planta de 450.000 toneladas para tratar los residuos de la papelera de Saca que hay allí, inconcebiblemente, y los residuos urbanos prohíbe el tratamiento del residuo, con lo cual todo el rechazo de sus plantas va a vertedero. Pero bueno, me imagino que poquito a poco, con esta nueva revisión, como digo, esperada de los planes regionales, los planes autonómicos, obligada por la directiva, pues cambiará el tema ese.
¿Qué hacen en el resto de Europa? La CEBUED es una asociación de plantas incineradoras de toda Europa, en la cual estamos la Ibersu, las incineradoras españolas, y que más o menos el quesito correspondiente está que la media europea es el 22% de incineración, un 38% de vertedero, un 15% de compostaje y reciclaje. Quiere decir que más o menos deberíamos ajustarnos a esa media. Bueno, pero la realidad es esta otra. La realidad es que España, también de Eurostat del 2010, y el 58% de Eurostat dice que va a vertedero. Cosa que hay que tener cuidado, es una observación también con las estadísticas, porque hay que saberlas mirar bien, porque si veis ahí que el tema del reciclaje y compostaje, pues estamos del orden de un 15 más un 13%, pues un 18, un 30 y tantos %, eso es el residuo que entra a las plantas. Pero como luego de esas plantas los rechazos van a la mayoría de vertedero porque no tenemos plantas de valorización energética que pudieran tratar ese rechazo, hace que ese porcentaje del 58% suba al 74% que hablábamos antes. ¿Qué hacen los países más avanzados ambientalmente? Por lo que están a la izquierda, la lucha contra el vertedero. ¿Qué hacen los países que todavía, muchos de ellos que han entrado últimamente en la Unión Europea, hacen? Pues utilizar el vertedero, con lo cual el residuo que tiene que cambiar su concepto de residuo a recurso, lo están utilizando, ese concepto nuevo lo están utilizando los países más avanzados, y los países menos avanzados pues todavía les queda mucho por hacer. ¿Hacia dónde tendríamos que tirar? Pues por supuesto hacia la izquierda, pero eso lleva a una conjunción de las tres acciones: el reciclaje, por supuesto, la prevención inicial, que ahora la Unión Europea va a forzar el tema en ese campo, que es lo lógico, luego la recuperación de materiales, incluido el tema compostaje, y la valorización energética, para intentar que el vertedero sea lo mínimo posible, o el residuo del residuo, que es lo oficial. La legislación la tenéis ahí, lo ha comentado un poco antes Oriol. Yo únicamente quería referirme al tema de vertidos, que es la Directiva 3199, que se traspuso por Real Decreto 1481 en el 2011, y que fija tres etapas de reducción de fracción orgánica biodegradable a vertedero: 2006, 2009 y 2016. En 2006, pues hay una división de opiniones, de que unos dicen que cumplimos y otros decimos que no cumplimos. Ya España la reducción al 75%. En 2009 no cumplimos seguro, porque había que reducir al 50% y no se había hecho en ninguna planta, por tanto automáticamente seguimos tirando lo mismo a vertedero, y como no hagamos nada, en 2016 no cumpliremos. Por el paso que vamos, no vamos a cumplir, seguro. ¿Por qué? Porque una planta de valorización energética cuesta de 4 a 5 años entre su preparación, autorizaciones administrativas y construcción, y por tanto la única manera de reducir la fracción orgánica, sí, será aumentando el compostaje, pero la más eficaz es, como veremos luego, la fracción biodegradable, que ya Oriol os ha dicho que era el 50%, yo os diré que es un poquito más, pero bueno, no nos vamos a pegar por eso. O sea, los valores exactos en residuos sólidos urbanos son casi imposibles de lograr, porque la variación es muy fuerte, y por tanto, pues bueno, uno puede decir 50 y otro 55, y los dos están perfectamente autorizados. Pero el problema de esos límites de etapas de reducción de fracción biodegradable son fundamentales, y el problema es qué pasará si en el año 2016 España no cumple, que no va a cumplir. Bueno, pues luego lo veremos, es una de las posibles causas o razones por las cuales habría que hacer algo, ¿no? Bueno, incineración la tenemos, prevención y control de la contaminación, y el Plan Integrador Nacional de Residuos, que es 2008-2015. Ahora veremos también los objetivos correspondientes de cada uno. Como os decía antes, aquí tenemos más o menos unos datos reales de plantas medias de tipo medio que tiene Urbaser, y está la primera columna es la composición del residuo sólido en masa, o sea, el mezclado, el que se recoge mezclado. Su fracción biodegradable es del orden del 71%, entre la parte orgánica, papel, cartón, el tema de madera y otros no renovables. La acción de la celulosa de los pañales ha incidido cada vez y está incidiendo cada vez más, debido no solamente a los pañales de los niños pequeños, sino por la otra parte de la edad, que cada vez va empleándose la edad y cada vez están produciendo más celulosa, que también mucha parte es renovable. Pero el rechazo de las plantas de tratamiento mecánico biológico, aunque solamente estamos hablando de un 65%, su composición es del 69% de fracción biodegradable.
Es menos cantidad, por supuesto, pero su composición es en porcentaje de peso. Otra cosa es la cantidad energética, que es la que un poco Resa ha analizado. Una cosa es la cantidad en peso y otra cosa es la cantidad de energía. ¿Por qué? Porque en la composición de peso hay que tener en cuenta que un porcentaje de materia orgánica, su poder calorífico de aportación es muy pequeño y, por tanto, la fracción energética baja. 53, 54, 55%. Oficialmente España ya ha admitido el 50%, como otras naciones europeas, aunque algunas otras naciones tienen un poco más. Italia tiene el 51%, Dinamarca tiene cerca del 70%. Pero ¿por qué clasifican de otra manera? Pero lo que yo quería incidir es que el rechazo de las plantas de tratamiento mecánico biológico todavía tiene una fracción biodegradable muy alta, que como la sigamos tirando a vertedero, hará que no podamos cumplir, sobre todo la última etapa de la directiva de vertederos. Y estamos desaprovechando pues un 38% de papel cartón y un 18% de plásticos, que son los que de verdad aportan valor energético al rechazo. Los datos del Plan Integral de Residuos del 2008-2015, pues estaban ahí un poco las previsiones de fracción biodegradable de vertedero del año 95, que es la base, 11,9 millones, en el año 2006 fueron 10, y de acuerdo con el Real Decreto, en el año 2016 tendrían que reducirse a 4,18 millones. ¿Cómo vamos a bajar de 10 y pico a 4, 6 millones, si no tenemos ninguna planta, ni se está haciendo ninguna planta? Bueno, pues nadie sabe cómo se reducirán, porque los objetivos eran de incineración del 2006, 2,1 millones, que era lo que había de verdad. El objetivo del PNIE del 2012, o sea, de este año, era llegar a 2,7 y de verdad, con la ampliación de la planta de Mallorca, hemos llegado a 2,5. O sea, con objetivo cumplido, cáscaras. Lo único que hemos hecho es no hacer lo que teníamos que hacer, porque seguimos tirando al vertedero el 74% y no a valorización. En cuanto a la evolución de generación de domésticos, pues los datos son los datos de Resa, son los 29 millones en el año 2020, está muy bien, domésticos asimilables de comerciales e industriales, que es una cifra bastante prudente, con las zonas de alta densidad demográfica, o sea que, como os digo, el estudio de Resa es muy importante, lo ha editado el IDAE, o sea que el que lo necesite lo tiene el IDAE públicamente sin ningún problema. El potencial de tratamiento, también datos de Resa IDAE, pues es que habría disponibilidad de 17 millones de toneladas en el año 2020, con esas kilotes correspondientes. Y el máximo previsto por bonificaciones autonómicas se quedaba en 5 millones, que era el previsto que había. Es a los que yo me voy a referir con los estudios que ha hecho Aeverso. ¿Qué ha hecho Aeverso? Aeverso ha hecho un poco, no el estudio de áreas geográficas, de alta densidad geográficas que preparó Resa, que eran 30 y tantas, me parece, ¿no? 30 áreas demográficas de más de 300.000 habitantes, sí, del orden de 30 o 30 y tantas salieron. Nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar ciudad a ciudad aquellas ciudades, aquellas aglomeraciones que tienen problema de vertedero, que se están quedando sin vertedero, porque el problema de utilizar procesos de valorización energética, como sabéis muy bien, es el único proceso que reduce el peso y el volumen en cantidades drásticas. El peso al 75-80% depende de los inertes que tenga la basura, pero el volumen de lo que queda es una reducción del 90 y tantos %. Por tanto, para ampliar la vida del vertedero, porque hacer vertederos nuevos en grandes ciudades, eso es casi imposible, porque la gran expansión urbanística de casi todas las ciudades se ha copado entre los espacios protegidos y las urbanizaciones, hacen que no quede ningún sitio para que cumpla la normativa de distancia del vertedero a los núcleos habitados. Pues entonces, lo que tienen que hacer las ciudades es darle vida al vertedero que tienen a tope, porque una ciudad no se puede quedar sin un vertedero de cola. Entonces, el darle vida a ese vertedero significa o tirar menos a ese vertedero o que lo que tiremos tenga más densidad, para que el problema del vertedero son los metros cúbicos, no las toneladas, pues rinda. Bueno, pues hemos analizado las regiones que tienen más problemas, que son esas que aparecen ahí, esas 16, unos 9 millones de plantas nuevas que tratarían unos 9 millones de toneladas, y que las toneladas de rechazo serían unos 5 millones con unos 400 y pico tal. Con eso, añadido a los 2,5 millones que ya tenemos ahora mismo incinerando, estaríamos en 7 millones, que dividido por los 29 estaríamos en el 26%, o sea que estaríamos justamente en la media que tiene Europa de incineración en este momento. Eso lo conseguiríamos pues en el año 2018 o 2020, o sea que vamos retrasados, pero bueno, por lo menos esa cifra tal. ¿Eso qué significa? Pues significan una serie de plantas del orden de 14, 15, 16 plantas
¿Por qué? Porque luego veremos, la economía de escala en estas instalaciones es fundamental y automáticamente deberíamos ir a instalaciones de 250 a 300.000 toneladas por unidad de incineración para que los costes sean asumibles y aceptables por el ciudadano, por el bolsillo del ciudadano, que al final es el que tiene que pagar. El que contamina paga y automáticamente estaríamos en 50, 55, 60, 65 euros por tonelada, incluyendo amortización y tal. Dependería también un poco del tema de la electricidad, el precio de la electricidad, como os ha dicho antes Oriol, los nuevos Real Decreto de las primas, pues bueno, nos va a poner una piedrecita más en la rueda, que ya bastante tiene, y ya veremos cómo se queda. Aquí tenéis un poco el resumen de los procesos que existen ahora mismo, y como estamos hablando de valoración energética, de la conversión térmica tiene 4 posibilidades: combustión, gasificación, pirólisis, plasma. Bueno, gasificación, pirólisis, plasma, por desgracia, aunque son procesos, sobre todo gasificación y pirólisis, bastante sencillos térmicamente, pues no han dado resultado porque la heterogeneidad de la composición del residuo sólido urbano lo han hecho inviable, y eso que se ha gastado muchísimo dinero y grandes empresas en intentar aplicarlo al residuo sólido urbano mezclado. Y queda la combustión, que sí que tiene una boca muy grande para responder. Entonces la combustión junto con la compresión biológica y junto con la recuperación de materiales sería la que de forma conjunta y complementaria resolviera el problema de los residuos. A eso es hacia donde deberíamos ir, y eso es lo que teóricamente hacen las plantas integrales que están funcionando en España. Aquí tenemos a un representante de una de ellas, de Cantabria, que luego hablaré un poco más en concreto de ella, que de verdad es la que trata todos los residuos de su provincia de una forma conjunta con esos 3 conceptos. ¿Qué posibles respuestas hay? Pues hay que dar unas respuestas analizando los problemas. Hay aspectos sociales, aspectos políticos, aspectos económicos. No hablo de los aspectos jurídicos, que ya habla Oriol, y que veis que a nivel de normativa está eso bastante arreglado. Luego, no es tan claro el tema, porque la transposición de la directiva de residuos, pues he hecho unos añadidos que son los que están creando problemas, como el concepto de compost, el concepto de los SIG, el concepto de las bolsas de un solo uso, el tema de autorizaciones y tal. Tiene ahí una serie de problemas que ya veremos que se van resolviendo. Pero yo me voy a fijar en unos aspectos, qué aspectos posibles de tal. Aspectos sociales. Es un tema, socialmente no preocupa demasiado, ahora mismo. O sea, no ahora mismo, es raro que veáis en un periódico algún programa o algún artículo o algún estudio o algún análisis demostrando y hablando un poco de esta situación que acabo yo de contar. No hay nada, está resuelto. Por la mañana, por la noche dejamos la bolsa a la puerta, se lo llevan, y ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué hacen luego el tema? Pues nadie lo sabe hasta que aquello explota. O sea que eso, no, los medios actuales, los medios de comunicación, no presentan el tema del tratamiento de residuos como un problema social, y por tanto, pues estamos dejando pasar el tiempo. La memoria referida al humo de las incineradoras antiguas está todavía vigente. Bien, es verdad que estamos detectando que ha ido cambiando a medida que las incineradoras actuales, adaptadas a las directivas de emisiones cada vez más estrictas, han hecho que no aparezca ningún problema de tratamiento de residuos. Y entonces poco a poco va cambiando esa acción. Las visitas a las plantas actuales pues se cuentan por miles, y automáticamente la gente va cambiando la concepción. Los propios ecologistas se van dando cuenta de que el reciclaje no resuelve el problema, cosa que era más clara que el agua desde el inicio, y yo creo que el rechazo a esas instalaciones están cambiando. Ya veremos luego unas fotos donde en Europa no hay ningún problema. Información negativa respecto a posibles riesgos para la salud. Bueno, eso, como te descuides, aparece rápidamente las famosas dioxinas, y ya tenemos el lío preparado. Luego hablaremos de dioxinas. Negativa a emitir instalaciones de tratamiento cercanas y tal, es otro de los problemas sociales que hay, que muchas veces el principio de proximidad se aplica de forma artera. O sea, el principio de proximidad a una planta de tratamiento, de compostaje o de ventilación, nadie le echa cuenta, pero tú pones una planta incineradora y ese es el problema número 1. Entonces, bueno, esos análisis y esas clarificaciones sí es necesario hacerlas. Aspectos políticos: miedo a la reacción popular y pérdida de votos. Está claro, no my electoral year es uno de las frases que se usan en nuestro argot, ¿no? Falta de aplicación de sanciones por incumplimiento normativa vigente. Esto es absolutamente importantísimo, porque si no cumplimos la directiva de vertederos en el año 2016,
estoy seguro que Europa va a poner una penalización a España. La va a poner. ¿Por qué? Porque las directivas europeas están para que se cumplan, no para que no se cumplan. Entonces, ¿qué va a hacer España si viene esa penalización? ¿Se la repartirá a las comunidades? ¿Se la repartirá a los municipios? ¿Cómo valorará qué municipio o qué comunidad cumple o no cumple? Pues hay un follón que se nos viene encima, porque el año 2016 está ya a la vuelta de la esquina. Prevención de incrementos de costes en procesos muy complejos técnicamente y aunque mejoras ambientalmente deben repercutir al ciudadano. Bueno, muchas veces el aspecto ambiental se está dejando a un lado y solamente está incidiendo en que si el ciudadano puede pagar un poquito más o puede pagar un poquito menos. Negativa, conseguir economías de escala por integración de residuos de otros municipios. Esto es absolutamente fundamental. La economía de escala en estas instalaciones es absoluta. Por ejemplo, la Comunidad de Cantabria, que es todos los residuos de esa comunidad van a una sola planta de tratamiento. Automáticamente, pues el proceso es absolutamente más barato. ¿A cambio de qué? A cambio de que un alcalde que está aquí presente haya sido suficientemente inteligente para aceptar esa instalación. ¿Por qué? Porque esa instalación que genera 100 y pico personas de mano de obra, muchos cualificados, ingenieros y tal, para el tema de la valorización energética y otros menos cualificados, la mayoría son del pueblo. Con lo cual es mano de obra que entra, más los dinero que le entra por las actividades legales y las tasas y tal que hay que pagar. Por tanto, la economía de escala que integre residuos de los municipios que de verdad hagan que la economía de escala funcione es fundamental. La nueva directiva parece que suaviza un poco el traslado de residuos, sobre todo internos, y automáticamente un pueblo que está en la línea de aquí pues puede llevar su basura a otro lado en lugar de quedarse y llevarla a cientos de kilómetros. Y finalmente quedan los aspectos económicos. Son instalaciones muy complejas porque cubren todo, cubren reciclaje, cubren compostaje, cubren valorización energética, cubren el vertedero final inclusive, y por tanto son más caras, pero a cambio su vida también es más larga, con lo cual automáticamente el coste por tonelada pues se puede reducir. ¿La crisis actual justifica no hacer nada? Pues yo no lo sé. Yo creo que si tenemos que salir de la crisis será haciendo instalaciones y haciendo inversiones. Luego tenga un beneficio inmediato, y el tema de residuos lo tiene tanto en el aspecto ambiental como en el aspecto de aprovechamiento de recursos. El productor paga el servicio, ya lo estamos pagando, ya estamos pagando tasas de servicios, pero claro, de acuerdo con la ley actual, el ayuntamiento cobra ese servicio, lo mete en la caja negra y luego no paga al ejecutor del servicio, con lo cual el problema en muchos sitios es bastante grave. Bueno, esos son un poco los problemas que yo creo que están y que muchos de ellos no tienen mucha vigencia. Estas son las plantas que hay actualmente en España con su potencia. Estamos con 2,4 millones, 2,5, y las nuevas plantas serían unos 5 millones y estaríamos en los 7,7 millones. Yo ahora voy a presentar un poco la incidencia ambiental que el incremento de estas plantas tendría en las emisiones a la atmósfera de contaminantes. Los gases que emite una incineradora más o menos de tipo medio serán unos 6.000 metros cúbicos normales por tonelada de residuo incinerado. Si multiplicamos los 7,7 millones por los 6.000 metros cúbicos, tendríamos unos 46 por 10 a la 9 normal metros cúbicos al año que se emitirían por las chimeneas, las actuales y las nuevas. Bueno, ¿cómo evoluciona? ¿Qué sucede con las emisiones? En la columna de arriba, en la línea horizontal, están los contaminantes que tenemos que medir en continuo, menos dioxinas que no se pueden medir en continuo, y según la directiva europea, la tabla, la línea 1.1, pues son los límites admisibles, lo autorizado, multiplicado por los metros cúbicos, salen las toneladas que podrían las incineradoras de España emitir. El 1.1 es las actuales y el 1.2 es con las nuevas, o sea, de NOx, si ahora podrían emitir 2.900 toneladas, la total serían 9,2 y así sucesivamente. La línea 2.1 es la verdad, la realidad media. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, una planta incineradora no puede estar emitiendo en el límite normal autorizado, porque el día que te pases medio gramo eres reo de muerte, contaminador absoluto, que vas a matar a los niños, etcétera, etcétera. Nadie tiene en cuenta que muchísimas horas estás por debajo, por tanto tendrías un colchón de seguridad. Pero bueno, dice, no, pues tu obligación es estar por debajo, si estás por encima estás penalizado. Como veis, en el punto 2.2 las emisiones totales serían 6.000 toneladas de NOx, 138 de SOx, 693 de CO, 184 de partículas, 184 de HCl, 87 de compuestos orgánicos volátiles y 0,40 gramos al año de ITQ de dioxinas. ¿Eso es mucho o es poco?
Bueno, pues automáticamente tendremos que valorar si eso es una acción muy negativa de cara al medio ambiente y, por tanto, con sus riesgos correspondientes o no. Bueno, pues ¿con lo que lo comparamos? Pues lo comparamos con la línea 3, que son valores reales de España del 2008, según un programa que se llama EPEP, que dice que todas las fuentes de contaminación de España de NOx emitieron 1.237.000 toneladas, 530.000 de SO2, cerca de 2 millones de CO2 y tal. Bueno, hacemos la relación equivalente y el incremento de nuevas plantas, que es el porcentaje 2,2 sobre 3, significa que la incidencia de todas las incineradoras nuevas más las actuales en el medio ambiente a nivel de NOx sería el 0,49%, el 0,03% de SOx, el 0,03% de CO, el 0,09%, el 0,01 o el 0,29% de dioxina. Y la pregunta siempre es la misma. Dice, bueno, si a usted le preocupa mucho el 0,09%, pues me parece muy bien. Es usted un purista de mucho calibre, pero está usted olvidando que el problema no es el 0,09%, que sí que es un pequeño problema. El problema es el 99,93 o 97%, que usted olvida, y que ahí es donde está el riesgo y donde está el problema, ahí donde están los millones de toneladas. Bueno, pues como veis, la incidencia es absolutamente despreciable y eso lo confirman estudios de la DEFRA inglesa, estudios portugueses, estudios italianos, estudios nuestros de plantas actuales donde se hacen análisis de los alrededores de las plantas, donde la incidencia y la conclusión es que ni siquiera la gente que vive alrededor de las plantas tiene ningún riesgo de ningún tipo de salud en una planta incineradora, y eso lo confirman las instalaciones que hay fuera de aquí. Ahí tenéis los datos de Madrid del 2011, como veis la zona roja es el máximo admisible y la verde es lo que se está trabajando. Estamos en dioxinas en 0,006 nanogramos, o sea, 6 picogramos por 10 a lo menos 12 de gramo. Con lo cual, la planta de Madrid emitirá 0,01 gramos, o sea, al año de dioxinas, o sea, absolutamente despreciable y que además muchas de ellas desaparecen luego. Aquí tenéis un poco el mapa de España, donde los puntos rojos son los incineradores actuales y los azules son las plantas que, de acuerdo con Eversu, estimamos que debería tener España. Como veis, no se trata de sembrar España en incineradoras, se trata de poner aquellas instalaciones en aquellos sitios donde el vertedero va a ser un gran problema para esas ciudades, y ya lo está siendo. Lo está siendo en Valencia, lo está siendo en Barcelona, lo está siendo en la zona norte, lo está siendo en Madrid a muy corto plazo, lo está siendo en Andalucía. Y como veis, el plan de Andalucía habla de 9 incineradoras, nosotros hemos puesto ahí 2, porque con una en Sevilla y otra en la zona de Málaga, Torremolinos, seguramente le pegarían un golpe fuerte al tratamiento de residuos. ¿Qué hacen otros países? El EcoPro, que es una base de datos muy fuerte del año 2012, ahí tenéis número de plantas, Canadá, Francia, Alemania y tal, o sea, quiere decir que, y bueno, China, 58 plantas, 11 millones de toneladas, eso ya es la repera. ¿Por qué? Porque están viendo que la única solución que tienen de tratamiento de sus residuos es el tema de valorización energética. O sea, que todo el mundo está, sobre todo el mundo cuyo valor de poder calorífico admite una incineración. Y el resto del mundo, toda África, América del Sur, su capacidad de potencia calorífica de sus residuos no alcanzan el límite para incinerar y, por tanto, seguirán con el reciclaje y vertedero durante bastantes años. Esta USA, que tiene 4, solo 1 millón de toneladas, y USA lleva 15 años apenas sin hacer incineradoras y tiene que despertar, o sea que es uno de los mercados potenciales mucho más fuertes que hay. Aquí tenéis la planta de Madrid, TIR Madrid. Este nuevo aditamento externo es el plan catalítico, la instalación del catalítico para reducir los NOx al valor que se quiera y reduce las dioxinas a esos valores que os he indicado. Es una planta integral. Aquí tenéis la planta integral nueva y antigua de Mallorca, rodeada de un vertedero que ya está, gracias a Dios, sellado. Esta es la planta de Marsella nueva que acabamos de poner en marcha el año pasado, que es una planta integral también donde llegan los residuos en tren inclusive. Esta es la planta de Cantabria, que es una planta integral, como os decía antes, donde está un compostaje cubierto con rotopala y reciclaje y la parte de la incineración. Esta es la planta de Spittelau de Viena, que está en el centro de Viena y que lleva ya más de 30 años funcionando. Como veis, el humito blanco está absolutamente asumido, no como en España, que ojos que no ven, corazón que no siente. Dice, para que no haya peligro, que no se vea el humo. Bueno, lo único que estamos haciendo, ese humo que es blanco y significa que es vapor de agua absolutamente inocuo, nos permitiría recuperar 1 o 2% más de eficiencia energética.
pero la ignorancia hay que pagarla y en ese tema todavía nos falta mucho que arreglar. Aquí tenéis la de Ámsterdam, el penacho blanco es todavía más fuerte, aquí tenemos la de Mónaco en el centro de la ciudad y aquí tenemos la de Saint-Ouen de París en el centro de París. O sea que quiere decir que si los demás que llevan muchos años no le tienen miedo a tal, que les permite aprovechar no solamente la energía eléctrica sino la energía térmica, deberíamos tomar ejemplo de aquellos sitios que más o menos están funcionando. Bueno, yo con esto ya termino porque creo que se va la hora. Lo único que quería era, aparte de agradecerle a Tegrus de dejarme hablar, es poner un poco de interrogación en qué no estamos haciendo y qué deberíamos hacer para hacer que cambie el concepto del residuo urbano, de residuo que no sirve para nada, a un recurso que hay que utilizar, bien mediante recuperación de materiales, que no todos ellos son eternamente reciclables, y bien respecto a la recuperación energética, que es la que de verdad, en un país que todavía importamos el 80% de nuestra energía primaria, que estemos tirando los miles de megavatios que Oriol nos ha indicado como potencialidad, pues es una verdadera pena. Bueno, pues muchas gracias y yo animo a la gente joven que hay aquí, que me encanta ver gente que va reponiendo a los que nos vamos yendo, pues que les queda mucho tajo por hacer y que no se desanimen y que tiren para adelante para intentar convencer a los políticos que al final son los que deciden cuáles son las soluciones que de verdad resuelven el problema. Nada más.